convencionalmente, cuando se trabaja la filosofía de la educación, se hace desde una perspectiva o de una visión muy occidental. Prácticamente es ver griegos, romanos, el mundo medieval y la Europa, siempre, ¿no? Los filósofos europeos, alemanes, si acaso franceses, muy rara vez españoles, pero está muy centrada en una visión eurocentrista. Y no solo la filosofía de la educación, sino, no solo la materia filosofía de la educación, sino la misma filosofía educativa está muy centrada en Europa y en el mundo anglosajón. Los libros de prácticamente, los programas de estudio, los libros que se leen en las universidades y en las prepas, prácticamente son de autores europeos, uno que otro americano, pero fundamentalmente europeos. Entonces, se ha sesgado mucho la visión de la educación hacia la perspectiva eurocéntrica. Entonces, a mí me interesa ampliar esa perspectiva, vamos a hablar un poco de ella, retomar varias cosas, pero también vamos a comentar algo sobre la filosofía de la India hacia allá, en Asia, prácticamente Asia, China, Japón, comentaremos algunas cosas, y en Mesoamérica. Y lo que en un momento dado también implicó para todo lo que fue la Nueva España, Reino de Granada, etcétera, para América Latina, y lo que implica para América Latina hoy en día la filosofía de la educación. Entonces vamos a trabajar desde esa lógica para ampliar un poco la mirada. Casi en ningún libro de historia de la educación se habla de la India, de China, de Mesoamérica, o muy poquito. No sé en la normal, pero me parece que tampoco mucho. A lo mejor han de haber oído hablar o alguna clase sobre educación en México y el Calmecac y el Telpuchcali, pero en general no se profundiza mucho en eso, ¿no? Y de África, pues no digamos, prácticamente África no existe para el pensamiento, ni para la ciencia, ni para la historia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea primera. Ahorita voy a poner una presentación y les pedí leer un poema de Borges que se llama Para una versión del I Ching. El I Ching es un libro chino, es como la Biblia china, por decirlo así. Es un libro que dicen sus traductores y estudiosos, por un lado sapiensal, porque se supone que encierra la sabiduría de milenios, y por otro lado oracular, porque se supone que cuando lo consultas te da respuestas a lo que en un momento dado te inquieta, ¿no? Desde la perspectiva obviamente china. Es un poco como los horóscopos, diríamos, ¿no? Pero la diferencia es que en China no está predestinado. Si tú lees el I Ching con fines oraculares, pues te dará una respuesta, pero tiene que ver con tu propia vida, con cómo lo piensas, con cómo lo crees, con tu religión, tus creencias, etcétera, ¿no? Y eso es lo interesante del I Ching. Entonces, les dejé la lectura del poema para una versión del I Ching, porque me parece que es una buena entrada a comprender la forma en que en Oriente se visualiza la idea del hombre, de la libertad, del pensamiento, etcétera, ¿no? Porque además, entre India, China y Japón hay una relación muy estrecha, aunque poco conocida, en términos filosóficos. Si bien el budismo surgió en la India, con Buda, ¿no? Con el Gautama, el budismo llegó a China y de China pasó a Japón. Y es una filosofía y una religión que muy difundida en Asia, ¿no? Muchos países asiáticos, independientemente de los tres que he mencionado, también se guían por los principios budistas. Y hoy en día en el mundo occidental también ha habido un boom, diríamos, del budismo, del yoga, ¿no? Y de algunos autores, pensadores del Oriente y del Oriente lejano, porque Occidente como que llegó a un punto en el que ya no encontró respuestas. Y por otro lado, la cuestión religiosa del catolicismo
y las diferentes iglesias cristianas que han tenido críticas, la pedofilia, la falta de credibilidad, la pérdida de fe, etcétera, que ha afectado mucho a las religiones oficiales establecidas del catolicismo y el cristianismo, y que ha hecho que mucha gente mire hacia otros lados buscando algunas respuestas o buscando caminos, ¿no? Y entre ellas, pues está el yoga, está el budismo, está el taoísmo, incluso algunas mesoamericanas, ¿no? Eso que llaman un movimiento New Age, de todo un movimiento de creencias religiosas en búsqueda de respuestas. Y por otro lado, porque muchos autores reconocidos en Occidente se volvieron budistas. Entre ellos, por ejemplo, Schopenhauer, Erich Fromm, psicoanalista, Carl Jung, Mircea Eliade, que es un mitólogo, y por otro lado, ha habido autores de la India, sobre todo, que han tenido ya un peso muy importante en el mundo actual. Uno de ellos, el más renombrado quizás, sea Amartya Sen, que fue el Premio Nobel de Economía, y que es un filósofo economista hindú, pues que tiene una perspectiva muy interesante de la economía y de la filosofía y la idea de la justicia, ¿no? Y por otro lado, un poeta, Rabindranath Tagore, que es de la India, fue Premio Nobel de Literatura hace muchos años y que fundó escuelas en la India con toda una pedagogía y una filosofía muy diferente, ¿no? En algunos puntos que converge con Gandhi, que también fundó escuelas, pero muy diferente a lo que en Occidente se piensa de la educación y de la filosofía educativa. Vamos a remitir a ellos a lo largo de estas sesiones, porque, insisto, son autores que han dejado huella. Y particularmente Rabindranath Tagore, porque en México, cuando Vasconcelos fue secretario de Educación, recordarás que hizo campañas culturales y la difusión de la lectura y del libro en prácticamente todo el país. O sea, Vasconcelos se dedicó a tratar de alfabetizar al México y a desarrollar la cultura. Bueno, pues algunos de esos autores que tradujeron en México y en otras partes y publicaron en México es Tagore. Hay algunas anécdotas de que en algunas comunidades y pueblos, en las bibliotecas antiguas de estos pueblos o en las escuelas, se han llegado a encontrar libros de Tagore. Vasconcelos lo leyó, no es de dudar que tuviera influencia en su pensamiento. Y una autora chilena, Gabriela Mistral, poeta también, que ganó también el premio Nobel, trabajó con Vasconcelos varios años y también leyó a Tagore, a Rabindranath Tagore. Entonces, prácticamente nosotros no sabemos eso en la historia de la educación, casi nunca se nos habla de eso, ¿no? Pero estuvo presente aquí, dijéramos, ese pensamiento. Después se olvidó toda la campaña de Vasconcelos, vinieron cambios en la educación, en fin, etcétera. Y entonces hoy a mí me parece relevante retomar eso porque la educación, y uno de los textos que les dejé leer, el otro texto es el de Jesús Palacios de la Acción Escolar, pues de lo que inicia hablando es de una crisis de la educación, ¿no? Y en efecto, la educación tiene una crisis, pero me parece que es por sus fundamentos filosóficos y no tanto por sus métodos y sus técnicas, ¿sí? Por eso creo que la respuesta no está en la tecnología, la respuesta está en la preparación de los maestros y en elevar el nivel educativo de los alumnos. Y las tecnologías, como toda herramienta, pues ayudarán en eso, ¿no? Pero no es la tecnología la que va a resolver el problema en sí misma, ¿no? Entonces, recuperar eso en la materia esta de filosofía de la educación es volver a darnos cuenta de que los fundamentos pedagógicos de la educación son los que necesitan ser replanteados para recuperar ideas, pensamientos, métodos, formas de trabajo
que han funcionado, en muchos lados del mundo, que hoy en día siguen funcionando. Las escuelas de Tagore siguen existiendo, las de Gandhi también, pero en Mesoamérica, bueno, lo que es ahora América Latina, perdón, también hay escuelas que siguen los preceptos comunitarios y entonces también funcionan. Y en la zona maya, particularmente, por ejemplo, el aprendizaje del maya es una cuestión muy importante. ¿Sí? Hay mucha dignidad en el pueblo maya y sigue enseñando el maya a las nuevas generaciones, ¿no? Otras comunidades, y bueno, los mayas están abiertos, ¿no? Pero hay otras comunidades más cerradas, como las comunidades purépechas, que es difícil ingresar a ellas, pero que siguen manteniendo sus tradiciones, sus costumbres, sus formas políticas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sus usos y costumbres y su educación. Y siguen enseñando purépecha, ¿no? En la zona de Cherán, ¿no? Particularmente es de las más fuertes, la zona de la Cañada de los 11 Pueblos, ¿no? Y toda esa parte sigue prevaleciendo ese peso de la cultura purépecha. Y en otros lugares del país, como los coras, que viven más aislados, los tarahumaras, que viven también muy aislados, los mazaguas, que tienen comunidad aquí en el Estado de México, los mismos náhuatl, que también el náhuatl se sigue enseñando, aprendiendo, constituyen ejemplos de otras formas de educación que siguen existiendo y que a veces chocan o se oponen abiertamente a la globalización y a la dominación eurocéntrica que hablaba o norteamericana, porque también hemos recibido ya mucha influencia eh, de los gringos, ¿no? Del cine norteamericano, la comida norteamericana, la música americana, en fin, ¿no? Entonces, ese es como el panorama en el que vamos a estar visualizando la filosofía de la educación. Eh, Hoy entraremos con esta mirada general de Jesús Palacios y con el poema de Jorge Luis Borges. Y voy a ponerte ahorita la presentación para que veas cómo va a estar el programa. Aquí le voy a subir. Voy a apagar tantito la cámara para poder que la presentación se vea bien. Me dice si hay algún problema. Ay, vamos a ver. Vale. ¿Sí se ve bien? Sí. Ah, bueno. Bueno, aquí dice Filosofía de la Educación. Mi nombre es Ernesto Rodríguez Moncada, tu servidor, el doctorado en Educación de la Rey Bay Morelia, ¿no? El programa va a consistir, hoy vamos a iniciar con ello, con lo que es la filosofía de la educación como un campo en construcción. Hablaré un poco de qué es la filosofía, las tradiciones filosóficas, que ya te he adelantado algo de Occidente y Oriente, ahorita profundizaré más, y lo que serían las bases filosóficas de la educación, que sería, nos remitiríamos al texto de Jesús Palacios. Para la siguiente sesión detallaremos, aquí tengo estas propuestas, pero va a depender finalmente de la cantidad de alumnos que estén para ver qué decidimos sobre qué países, qué culturas queremos profundizar un poco más de su filosofía educativa, ¿no? México sí, vamos a profundizar en México, sobre todo en la filosofía de la nueva escuela mexicana, ¿no?
Después vamos también a ver la próxima sesión, principales sistemas filosóficos, pero lo vamos a dividir así, laicos y religiosos, porque hoy la religión está teniendo un peso muy importante en el desarrollo de los pueblos, ¿no? No solo por el New Age, sino también porque a pesar de tantos años de modernidad y de laicismo y de ateísmo, pues la gran mayoría de la población profesamos o profesa alguna religión, ¿no? Vamos a profundizar en Mesoamérica, en América Latina, con dos autores, tres autores principalmente, Vasconcelos, que ya lo mencioné, que sigue teniendo, como dijéramos, presencia, ¿cómo diría?, en el imaginario de la filosofía de la educación en México. Está Freire, Paulo Freire, ¿no? Habrás oído hablar de él, Paulo Freire, el pedagogo brasileño, que tiene mucho peso, y curiosamente Paulo Freire es muy leído en la India y en Oriente y en algunos otros países del mundo. En Estados Unidos, Freire tiene mucha presencia y en parte de Canadá, ¿no? Y el otro autor, casi no conocido, Ya no se escucha. hola de nuevo, como que hubo una falla de internet, Sí, sí, se desconectó un rato. se desconectó, sí, también yo, bueno, pero ya se restableció, voy a volver a subir, Ajá. ahí ves. Todavía no. Eh, Como que anda un poco mal la red, ahí ves. No, todavía no se ve. Vamos a ver, otra vez. Ahí. No, todavía no se ve. Ah, ahora ya no va a dejar ahí. No. No, ¿verdad? Bueno, mira, la voy a quitar, te voy explicando porque como que hay fallas en la conexión de red y entonces no nos va a dejar avanzar. Sí, aquí me aparece una leyenda que dice tu pantalla no se puede compartir. No sé por qué.
Pero bueno. Voy a poner la cámara y voy a seguir. Te decía, vamos a ver entonces en el programa la filosofía de Iván Illich, un autor olvidado, pero que para cómo está la situación hoy en día, vale la pena releerlo. No sé si sepas, hay un movimiento de padres de familia a nivel mundial, no es muy extendido todavía, pero ya está creciendo, que están sacando a los hijos de las escuelas, que ya no quieren que sus hijos vayan a la escuela y les están enseñando en sus casas, con vecinos, con amigos o ellos mismos como papás. Esto es lo que planteaba Illich. Por eso me parece que vale la pena retomarlo, ver algo de él, conocer algo de él, porque eh, la crisis de la escuela ha estado tan grande que muchos papás ya no creen en la escuela. O, por otro lado, la escuela pública se ha desprestigiado mucho y la escuela particular es muy cara, ¿no? La mayoría, tú sabrás, precisamente por tus estudios en la normal, cómo es que las escuelas públicas pues han sido atacadas, desprestigiadas, etcétera. Y muchos papás, incluso maestros, prefieren que sus hijos vayan a la escuela privada, pero la escuela privada es cara. De hecho, tengo conocidos que tienen a sus hijos en preescolar, en primaria, y las colegiaturas son 4, 5 mil, 6 mil, hasta 7 mil pesos en una educación básica, ¿no? Y en bachillerato y licenciatura, pues andan entre 7, 8, 9, 10 mil pesos. Entonces, la verdad es mucho dinero. Entonces, muchos papás dicen, bueno, y de todos modos sale con un título y no encuentra trabajo, o no le enseñan bien, o todos los problemas que están pasando ahorita en la escuela de violencia, de acoso, ¿no? Entonces el movimiento de padres que está buscando que los hijos ya no vayan a la escuela está creciendo. En Argentina es muy fuerte. Entonces les enseñan en la casa, en los garages, con los vecinos, un poco como en el siglo XIX, ¿no? Como Mary Poppins, como tener un educador particular, porque ya no creen en la escuela. Y entonces esto sí es una situación que se va agudizando. En nuestro país, en lo que estamos viendo es una deserción cada vez mayor, sobre todo a nivel medio secundaria, perdón, y medio superior. Entonces, quiere decir que los papás ya se están dando cuenta o sintiendo que no tiene caso mandar al hijo a la escuela, y entonces mejor lo sacamos. Entonces decía, Illich planteó esto desde la década de los 60, 70. Por eso vale la pena echarle un ojo, ¿no? Y bueno, algunos planteamientos europeos. Veremos cuáles son los fundamentos filosóficos del currículum, qué es el currículum, la Escuela Nueva Mexicana, y veremos cómo es que los pedagogos que aquí nombro, filósofos, pensadores, Gandhi, Tagore, Vasconcelos, Makarenko, Freinet, Tucholsky, formulan una filosofía de la educación muy diferente a la que vivimos. Entonces, voy entrando en materia ya más detalladamente, ¿no? En Europa existen dos grandes tradiciones pedagógicas de filosofía educativa. Uno, la que viene del mundo grecolatino, que es la paideia, de donde derivó el concepto paidogogo, pedagogía, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de que para educar siempre tiene que haber alguien que eduque, es decir, un maestro. La idea de la paideia prevaleció en Grecia, en Roma, y después de ahí pasó al mundo europeo medieval, sobre todo en los países de España, Portugal, habla hispana, habla francófona, Francia, Bélgica, etcétera, ¿no? Pero en el norte de Europa se fue desarrollando una idea diferente a la de la paideia, que le denominan o se le denomina la Bildung, que quiere decir formación. Para el mundo europeo, entonces, del norte de Europa, la idea es que la persona se forma sin que necesariamente haya alguien que le enseñe.
Entonces, la tradición de la Bildung es cada persona es responsable de su formación y en algunos casos pues, tomará cursos si quiere o aprenderá con alguien, pero el responsable es él. Mientras que la paideia tiene que haber un maestro que es el responsable de que el alumno aprenda, ¿no? Esas son las dos grandes tradiciones que en Europa se desarrollaron. La idea de la paideia generó la escuela tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Aunque el mundo se hizo laico, el modelo educativo que prevaleció fue el religioso, porque los que crearon las primeras escuelas fueron sacerdotes, misioneros, monjes, etcétera, en toda la Europa, ¿no? Franciscanos, dominicos, lasallistas, jesuitas, o sea, todos ellos hicieron escuelas. Cuando vinieron las revoluciones en el mundo y empezó toda la filosofía del laicismo o laicismo, se rompió o se quiso romper con la idea de la religión teológica de los misioneros, pero el modelo de escuela que quedó fue el mismo. Nada más que en lugar de cura o monje, ahora había un maestro. Pero toda la idea del salón, del espacio cerrado, del aislamiento, estaba ahí. Parte de lo que menciona Jesús Palacios, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta. Esa formación que derivó de escolástica, escuela, dominó prácticamente y todos los países que fuimos conquistados por algún país europeo, pues nos formamos bajo esa idea de escolaridad, ¿no? Vino después de las revoluciones también la generalización de la escuela obligatoria, gratuita y laica, como una cuestión filosófica de decir, todo mundo tiene que aprender a leer y escribir, todo mundo debe de ir a la escuela, ¿no? Se generalizó eso, pero en el norte de Europa, el movimiento protestante hizo que junto a la escuela, tal y como la conocemos, se desarrollara también la Bildung, o la noción de formación. Tú sabes que en la religión protestante, uno de los preceptos básicos al inicio era que cada feligrés, cada creyente tenía que leer la Biblia. A diferencia de la Iglesia Católica, si la lees o no, no pasa nada. O sea, el sacerdote va y habla y dice la misa y te la comenta. Pero en el mundo protestante no. En el mundo protestante era que cada quien la leyera. Entonces eso hizo que los protestantes le dieran mucha importancia al aprendizaje personal. Y por eso Alemania, Holanda, Dinamarca, etcétera, que son países mayoría protestante, se inclinaron por la Bildung, porque era la formación de cada persona. Cada quien tenía que aprender primero latín, cuando las Biblias estaban todas en latín, y después cuando ya Gutenberg la empezó a imprimir en distintos idiomas, en alemán, en francés, cada quien tenía que hacerlo. Y eso derivó en que cada quien tuviera entonces que formarse con sus propios libros, que se preparara como quisiera. Entonces hay una tradición fuerte en los países europeos del norte de que cada persona es responsable de su formación. En el resto del mundo, la idea es que la escuela es la responsable de la educación de la gente, los maestros, ¿no? Y por eso en nuestro país, por ejemplo, cada que pasa algo es que los maestros no, es que los maestros no enseñan bien, es que los maestros hacen esto, ¿no? Porque se tiene la idea de que es nuestra responsabilidad que los hijos estén bien educados. Y se olvida que la familia es el pilar básico de esa educación. O sea, cuando un niño llega a la escuela, ya debería de tener los principios básicos educativos. Pero no, ahora parece que la escuela es guardería y educadora, ¿no? Entonces, cada vez hay como más conflictos y problemas en las escuelas porque no se le hace caso al maestro, porque los celulares, todo el mundo quiere tenerlo prendido, porque quieren estar jugando y no aceptan disciplina, ya no se puede regañar a los niños porque te acusan de violencia, de acoso, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, hay una carga muy fuerte hacia el docente en donde él es el responsable de lo que pasa en un salón y se olvida que el alumno pues ya tiene una educación y unos valores con los cuales llega a la educación. Pero eso es por la visión de la paideia.
que dice el maestro es el conductor, el guía, el coordinador o como le queramos llamar, de los niños. Entonces, para nosotros, para los latinoamericanos, el peso de la escuela es muy grande y seguimos creyendo que es necesario que todo el mundo vaya a la escuela. Aunque no haya trabajo suficiente para profesionistas, todo el mundo dice hay que estudiar una profesión, ¿no? Y empezamos a descuidar otras actividades que no requieren tanta escolaridad, como los oficios, por ejemplo, ¿no? O en el caso de las comunidades, las artesanías. Todo eso empezó a descuidar, el mismo aprendizaje de la cocina, ¿no? Prácticamente ya se va perdiendo. Yo platico con jóvenes que no saben hacerse ni un huevo, ¿no? O sea, ya la idea de que eso no, alguien lo va a hacer menos yo, se ha perdido. En cambio, a nosotros todavía nos tocó que nuestros papás nos enseñaban a barrer, a trapear, a limpiar, a cocinar, a lavar un coche, lo que fuera. ¿Me explico? Todo teníamos que aprenderlo en la vida. Ahora no. Ahora lo que no te enseña la escuela, ya se olvidó, ¿no? Entonces resulta que estamos sobrepoblados de profesionistas en varios campos, y empieza a faltar gente que sepa hacer otras cosas, ¿no? Cuando uno busca un plomero, un soldador, un carpintero, un albañil bueno, que te haga buenos trabajos, que sea responsable, pues empieza uno a batallar, ¿no? Un mecánico que te arregle bien mi coche y no haya problema. Porque eso se olvidó. Y le empezamos a dar mucho peso a la escuela, ¿no? A la escuela pública, a la universidad y ahora a las particulares. Todo eso tiene que ver con una concepción filosófica. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿No? Que es a lo que se dedica la filosofía de la educación, a plantear qué tipo de ser humano queremos formar. Es una cuestión tanto axiológica en términos de sus valores, como teleológica en términos de sus fines. ¿Cuál es la finalidad de la escuela, no? Entonces la paideia se ha ido ahí, fundó la escuela moderna, sirvió de base para la escuela moderna y sigue con un esquema determinado de trabajo, ¿no? La Bildung no. La Bildung rompe con esa idea porque le devuelve al individuo la responsabilidad, pero prácticamente existe solo en algunos países del mundo. Entonces, la filosofía de la educación en Europa, en el mundo occidental, está dividido entre los de la paideia y la Bildung. Perdón. En el mundo oriental, y ahorita estoy hablando de India, China, Japón, sin mencionar la Bildung, porque no tienen ese concepto, se piensa que la educación es algo totalmente personal, porque el budismo, el shintoísmo, las filosofías y religiones hinduistas, están siempre pensando en el individuo, no en el colectivo. Ajá. Si tú te preparas, te educas, es porque tú tienes interés, deseos, ganas, capacidad, etcétera. Y no porque haya un maestro en el sentido de la escuela que lo haga. Hay la idea de un guía en el sentido del gurú, del maestro zen, del sensei o como se le quiera llamar, de que él te va a orientar, pero no es su obligación que tú lo hagas bien. ¿Me explico? Y esto es muy importante porque cada uno tendría que asumir su propia responsabilidad. Y eso implica una filosofía educativa totalmente diferente. ¿Qué es lo que plantean entonces? Que el espacio donde la persona se prepara, aprende, debe de ser un espacio que cuente con los elementos suficientes para que esa persona se pueda preparar. No necesariamente tiene que haber clases. Hay retiros espirituales, hay horas de estudio, hay horas de paseo en el bosque, en donde sea, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, está todo el espacio para que él haga lo que necesite hacer para prepararse él. ¿Sí?
Nuestra escuela es muy diferente. Nuestra escuela es lo que el maestro diga que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Él dice qué libro de texto leer, él dice qué temas vamos a ver, él da el orden, él dice en qué momento. ¿Me explico? Mientras que en la concepción del gurú, del sensei o del maestro zen, él no pone nada, él solo pregunta, abre posibilidades y es el alumno el que va avanzando según su formación y hasta donde quiera llegar. Se asemeja mucho a la Bildung en ese sentido. Pero la perspectiva, a diferencia de la Bildung, que la Bildung es laica, es que acá es espiritual. La Bildung está apelando a la conciencia y la razón. Para el mundo oriental es el espíritu lo que hay que desarrollar. La idea de la liberación, como dicen en el yoga, ¿no? Alcanzar el nirvana o en fin. Entonces resulta que para el mundo oriental eso es fundamental. Pero como el mundo oriental también está ligado a Occidente por la industrialización y la globalización, se da una mezcla, ¿no? Hay escuelas como en China, en la India, en Japón, como en todo el mundo hay escuelas. Pero la filosofía que los maestros siguen ya no es la misma de la paideia, sino es a partir de sus propias tradiciones. Entonces uno se da cuenta, sobre todo en China y la India, en Japón también, aunque se nota menos, cómo es que siguen, a pesar de estar industrializados, de ser potencias, siguen preservando muchas tradiciones. Son muy tradicionales, ¿no? China, hoy en día, pues es la gran potencia económica, ¿no? Militar y hegemónica en el mundo. Sin embargo, preserva bastantes de sus tradiciones, porque logra una conjunción o intentan una conjunción. Japón igual, aunque se nota menos, porque conocemos menos de Japón que de China hoy en día, ¿no? Y la India, y curiosamente, tanto la India como China son los países más poblados del mundo. La India aproximadamente ahorita debe tener como 1.100.000 habitantes y China debe de tener como 1.400.000, 500.000 habitantes. El mundo, en su conjunto, aproximadamente hay 7.500.000 habitantes. Entonces, si te fijas, entre China y Japón prácticamente casi llegan a la mitad, ¿no? O sea, 1.200.000, 1.400.000 te da 2.600.000. Para los 7,5 u 8 que haya en el mundo, prácticamente es una tercera parte, ¿no? O poco más de una tercera parte. Entonces, esa tercera parte del mundo está siendo formada para lo moderno y para la tradición. Los chinos tienen avance tecnológico impresionante, tienen energía nuclear, ya viajan al espacio, ¿no? Debaten en los foros científicos internacionales, y los hindús también, ¿no? Hace rato mencionaba Amartya Sen, premio Nobel de Economía, de origen hindú, pero en el campo de las matemáticas, en el campo de la física y de la astronomía, hay muchos científicos hindús, pero no rompen con la tradición religiosa de la India. Practican el budismo o el budismo zen o alguna religión hinduista, ¿no? En el caso de China, el budismo zen o el Tao, o en Japón el shintoísmo y el Tao, en fin, o sea, eso está siempre presente. En el caso nuestro, se piensa que si estudiaste algo deberías de no creer en Dios, como que parece contradictorio, ¿no? Si vas a la escuela tienes que dejar de creer. En el mundo oriental no. En el mundo oriental no existe contradicción entre estudiar mucho y seguir creyendo, porque se tiene otra idea de la espiritualidad, ¿no? Entonces, en la India, China y Japón se mueve más o menos así la cuestión. En Mesoamérica había una concepción guerrera y que estaba representada en términos de divinidades por Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios belicoso, porque los aztecas fueron un pueblo nómada que fue
invadiendo poco a poco Mesoamérica, viniendo del norte, se iba sentando y de repente hacía la guerra y se quedaba con un territorio y así lo fue haciendo, ¿no? Conquistaba, sometía a los pueblos, les rendían tributo. El imperio mexica pues llegó a ser un imperio enorme, ¿no? Pero igual los mayas. Entonces había una fuerte tradición guerrera, pero desarrollaron una gran cultura, que es lo que denominamos la cultura olmeca, ¿no? La tradición olmeca tolteca. Entonces resultó que la astronomía, el calendario, la herbolaria, las trepanaciones, porque hacían operaciones del cerebro, la poesía, la literatura, el conocimiento de la naturaleza, era muy grande en Mesoamérica. Entonces las escuelas preparaban para la guerra, pero también para la sabiduría. El dios que representa toda esta idea de lo sabio, de la paz, de la tranquilidad en el mundo azteca, se volvió Tlaloc. Entonces, en el Templo Mayor, por ejemplo, lo que se sabe del Templo Mayor de la Ciudad de México es que hasta arriba del Templo Mayor, en las reproducciones que hay de maquetas y demás, está el Templo de Huitzilopochtli y el Templo de Tlaloc. Porque el mundo mesoamericano llegó a establecer la idea de una filosofía educativa equilibrada. Los aztecas fueron guerreros y hacían sacrificios humanos, pero al mismo tiempo leían poesía y cuidaban a los animales y tenían toda una serie de ideas acerca de ser padre, de ser madre, que de repente uno decía, pero ¿cómo puede este pueblo ser tan guerrero y al mismo tiempo hablar con esta suavidad, con este cariño, ¿no? Hay un texto que se llama el Huelhuetlactoli, que tradujo Miguel León Portilla, donde vienen muchos mensajes de los papás a los hijos, a las hijas, de las mamás a los hijos, a las hijas, en donde hablan así, ¿no? Mi ternurita, mi hijito querido, mi mariposita, mis alas de quetzal, mi pluma, mi corazón. Y dice, ese mismo pueblo que habla con esa ternura, que tiene poemas de mucha ternura, de mucha paz, tranquilidad, es el mismo pueblo que cuando es necesario se va a la guerra, ¿no? Entonces se vuelve contrastante, ¿no? A nosotros lo que nos afectó en esta tradición fue la llegada de los españoles, ¿no? A diferencia de la India o China, porque a pesar de ser colonizados, ellos se independizaron, pero lograron preservarse, ¿no? En México no pasó así. La gente que empezó a gobernar después de la independencia, pues fue gente que también tenía la mentalidad más europea ya. Alfabetizar, educar, acabar con los indios, políticas de ese tipo, acabar con las lenguas indígenas incluso, ¿no? Entonces afectó mucho la tradición. Sin embargo, cuando uno ve en los pueblos, en las colonias populares, en los barrios, se da cuenta de que debajo de todo eso que es la fachada aparente de México, está lo que, ¿cómo se llama este autor? Ahorita me acuerdo el nombre del autor. Él denominaba el México profundo, Bonfil Batalla, ¿no? Bonfil Batalla decía, hay un México profundo, el México que sigue manteniendo sus tradiciones mesoamericanas en un mundo globalizado y moderno, ¿no? Entonces, ejemplo de ello es el culto a la Virgen de Guadalupe. Por más que digan que somos laicos, por más que digan que hay que pensar en la ciencia racionalmente, cada año lo que vemos es cómo crece el culto a la Virgen de Guadalupe. Cada vez más mexicanos, y no solo mexicanos, gente del extranjero, los mismos mexicanos que se van a Estados Unidos también rinden culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Vienen los carnavales, aquí en Morelia ven los toritos, y cuando uno anda en la calle, de repente ve pasar los toritos y la fiesta y los cohetes, ¿no? No se diga la Noche de Muertos, ¿no? O sea, detrás de la fachada moderna de México está todo lo que es la cultura mexicana realmente, ¿no? Y preserva muchas cosas, comida, ¿no? Pozole, mole, o sea, prácticamente toda la comida típica de México, desde Mesoamérica y desde la colonia, es lo que seguimos comiendo cuando hacemos una fiesta, ¿no?
Hacemos un festejo ahora en las fiestas patrias, ¿no? Pozole, tostadas, todo, tamales, porque está ahí vivo, ¿no? Es una cultura viva. Entonces, la filosofía de la educación en México se ha enfrentado con el problema de que quiere hacernos modernos, pero no se logra, pues porque las raíces profundas de nuestra cultura siguen prevaleciendo en nosotros. Entonces uno ve hasta gente de dinero, etcétera, sale a dar el grito, sale a comer pozole, sale a comer tostadas, se va a los puestos de tacos, come quesadillas y garnachas, porque pues eso es parte de la cultura profunda, ¿no? La cultura viva de los pueblos. Y ahorita, por ejemplo, no sé si sepas que está aquí en el centro de convenciones la Feria del Mezcal. Cada año hay Feria del Mezcal, cocineras tradicionales, ¿no? Y todo eso es la forma en que se va expresando esa cultura y siempre está lleno de gente, ¿no? La verbena popular del Día del Grito, puestos, garnachas, buñuelos, atole, ¿no? En fin, eso muestra esa cultura viva. Pero los planes y programas de estudio de la escuela no preservan eso. Nos hablan de otras cosas. Y ese es un gran problema para nuestra cultura. Porque los jóvenes que sí siguen estudiando hasta la universidad se van distanciando de esa cultura. O la viven a medias, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas aquí en Morelia, mucha gente que vive en Altozano nunca baja al centro, ni lo conoce. Yo tuve alumnos cuando trabajé en la UNLA, que no conocían el centro, ni la catedral, porque su mundo era la universidad Altozano, la universidad Altozano, toda esa zona. Claro, Altozano es un centro comercial muy moderno, ¿no? Van perdiendo parte de la identidad cultural. Las escuelas del Oriente no. En China, en Japón, en la India, siguen enseñando budismo, siguen enseñando sintoísmo, no se diga las artes marciales, el kung fu, o sea, es masivo, todo eso es muy grande, ¿no? Nosotros, por ejemplo, perdimos toda la tradición de la forma de pelear de los mesoamericanos, de los aztecas, de los mayas, ¿no? Que National Geographic, por ejemplo, tiene una serie de guerreros de la antigüedad y tiene dos programas, uno dedicado a los náhuatl y otro a los mayas, de cuáles eran las técnicas guerreras, sus artes marciales, cómo peleaban con el bastón, con la lanza, con el escudo. Y es muy interesante porque comparas con las artes marciales de China, de Japón, y es muy similar. Pero en nuestras escuelas nos enseñan. ¿Me explico? Ese es parte del problema que tenemos en nuestra educación, que casi todo está mirado hacia Europa o Estados Unidos y no en recuperar lo que nosotros hemos creado y en lo que fuimos o somos muy buenos, ¿no? El calendario azteca era y es de los más precisos reconocidos a nivel mundial, ¿no? Las mismas observaciones astronómicas mayas, predicción de eclipses, tanto de los aztecas como de los mayas, igual, muy precisas, muy exactas, las matemáticas, el sistema binario, la herbolaria de la cual hoy la ciencia alópata está haciendo uso para las medicinas que crea, ¿no? Y todo derivado del conocimiento de los pueblos mesoamericanos. Entonces, vivimos una dualidad en nuestra filosofía educativa. Vivimos una cultura, pero llegamos a la escuela y se nos habla de otra cosa. Y eso, insisto, va afectando la identidad nacional, el sentido de patria. Ya el himno nacional prácticamente no se toca en ningún lado. Ya las escuelas ya no hacen ceremonias cívicas, las particulares no se diga, o sea, prácticamente nunca hacen ceremonias cívicas, ya nadie recuerda a los padres de la patria, ¿no? O sea, se le ve nada más porque es la fiesta, la noche mexicana, la fiesta y se acabó el asunto, ¿no? En cambio, en los países orientales es preservar y preservar y preservar y en las escuelas enseñar y mostrar un orgullo por esa tradición, ¿no? Igual Europa, ¿no? Europa, los alemanes, los franceses, siempre hablan de su cultura y de lo importantes que son, ¿me explico? Eso son aspectos propios de la filosofía educativa,
qué concepción de hombre tienes, cómo te imaginas que va a ser tu ciudadano, qué te gustaría que aprendiera, qué cosas te gustaría que comiera, que hiciera, que desarrollara. Todo eso tiene que ver con la filosofía educativa. Y nuestro país está pagando las consecuencias de ese divorcio entre la cultura y cómo nos educan, porque en el campo de la alimentación, a partir de los 80, con la entrada del libre comercio, primero el GATT y luego el TLC y bueno, ahora el TELMEC, etcétera, cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Hamburguesas, hot dogs, pizzas, productos enlatados, ¿no? Maruchan, o sea, papas fritas, gancitos, o sea, dejamos el pan. Nuestra cultura es una cultura de mucho pan, pero el pan tradicional, ¿no? Pero ya en las tiendas es pura golosina. Ahí es donde estamos viendo los principales efectos y las consecuencias de no ser consecuentes con nuestra cultura y tradición. Porque los niveles de obesidad, de diabetes, de ansiedad, de estrés, de paros cardíacos, paros cerebrales, etcétera, tiene que ver con el alto consumo de sodio, de azúcares, de carbohidratos, de calorías, de todos los productos enlatados y procesados, ¿no? Entonces hay un sector de nuestra población que está padeciendo mucho eso, porque cambió hábitos, cambió cultura, y es bien curioso, cuando yo escucho a alguien decir que se puso a dieta, lo primero que me dice es, dejé de comer tortillas. Y yo les digo, la tortilla no te engorda, la tortilla es maíz, la tortilla es algo de nuestros genes, la tortilla es algo que nuestra cultura comió toda la vida. Y si uno ve gente que coma sopes, quesadillas, garnachas, no sube de peso. La gente que sube de peso es la que consume todo lo que tiene productos procesados, porque tienen mucho azúcar, ¿no? La catsup, los golosinas, o sea, todo eso tiene azúcares, sodio, calorías, ¿no? Pero la gente dice, dejo las tortillas. Y entonces estamos viendo, te decía, un sector de la población que está sufriendo fuertes consecuencias por esa alimentación y otro sector que intenta preservar los hábitos alimenticios. Si uno va al mercado, yo voy al mercado cada semana a surtirme, la Independencia, el Auditorio, el del Niño Dios, el de San Juan, lo que encuentra uno es jitomate, aguacate, cebolla, pepino, ¿no? Y gente comprando en el mercado, comprando. Aquí en la Independencia, todos los jueves bajan de las comunidades y los pueblos a vender, ¿cómo se dice? Pápalo, quesos, nopales, ¿no? Aguacates, criollos, guayabas, peras, todo de los pueblos, ¿no? Que no es fruta procesada, que no es industrializada, que no tiene fumigantes, ¿no? Y mucha gente nos alimentamos así. Pero no podemos evitar de repente que la Coca-Cola, pues porque es lo que está ahí, ¿no? Entonces, decía, todo eso tiene que ver con una concepción filosófica de qué tipo de hombre, qué tipo de sociedad crees que es necesario formar para que viva bien. Y la política educativa en México, lamentablemente, ha sido una política de favorecer más lo extranjero que lo nacional. Y las consecuencias se van pagando poco a poco, como te decía, en la alimentación, ¿no? Pero también en la cultura. Hay una gran tradición educativa en México y grandes autores en México, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Torres Bodet, que fue secretario de Educación, pero también poeta, Rosario Castellanos, Efraín Huerta, en fin, Nelly Campobello, Pita Amor, o sea, un montón de escritores que no se leen en las escuelas. Entonces, esta parte del orgullo nacional de decir soy mexicano y tengo raíces y tengo tradición, se va perdiendo en una perspectiva filosófica que le da prioridad a lo extranjero, ¿no?
Y se nota en todos los eventos en donde uno se da cuenta que ya no hay ese orgullo de ser, soy mexicano. Pero si vamos a Oriente, como te decía, China, Japón, India, estén donde estén, se sienten orgullosos de eso que son, porque preservan esa tradición. Entonces, eso da muestra de cómo la filosofía educativa en unos lugares y en otros va afincando una concepción de mundo de cada ser humano o de los colectivos humanos, ¿no? Por eso es loable que pueblos como el Purépecha, como el Maya, como el Náhuatl, sigan manteniendo su cultura y tradición a pesar de todo. Porque quiere decir que tienen claro lo que esperan y lo que quieren para su comunidad, para ellos mismos, para el futuro, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahorita lo que tendría que empezar a hacerse en México es recuperar todo eso y empezar a enseñar en las escuelas. Que nuestros alumnos sepan lo que fue la cultura náhuatl, lo que es la cultura náhuatl hoy en día y lo que es la cultura purépecha, lo que es la cultura maya, lo que es la cultura tarahumara, lo que es la cultura coram, huichol, mixteca, zapoteca, que todavía existen. Y que lo conozcamos todos los mexicanos en todas las escuelas, porque son muchas cosas las que hay que aprender ahí, ¿no? Medicina, herbolaria, astronomía, formas de llevar a cabo las matemáticas. Por ejemplo, yo trabajé en CONAFE un tiempo y estuve muy ligado al programa intercultural migrante y a la educación indígena. Y la forma de sumar, de restar, de enseñar las matemáticas de los mixtecos, de los zapotecos, de los, ¿cómo se llama? Mijes, etcétera, es muy diferente, pero queda encerrado. Y son formas que le ayudarían mucho a muchos niños mexicanos que no aprenden matemáticas occidentales, ¿no? Entonces, la filosofía de la educación está ahí empantanada en eso en nuestro país, me parece. Ahora bien, la nueva escuela mexicana es un intento, por lo menos teórico, de tratar de lograr una cierta recuperación de eso, pero me parece que le falta fuerza, porque no se le da el suficiente peso a las culturas y a la tradición cultural mexicana, ¿no? Si bien se habla de interculturalidad, se habla de complejidad, se habla de la importancia del arte, las materias de arte, las actividades artísticas siguen teniendo un peso curricular muy bajo, realmente, ¿no? O sea, los maestros en las escuelas, y bueno, tú que vienes de una normal lo sabes muy bien. Cuando yo daba clases en la normal de educadoras, todo lo que era bailes folclóricos, música mexicana, artesanía, un montón de cosas, se enseñaba a los maestros para que lo enseñaran en las escuelas. Hoy en día se ha perdido parte de eso. Ya no tienen ese peso, ya las escuelas difícilmente tienen bailes, bandas de guerra o bandas musicales, etcétera, etcétera, porque ya en las normales no están tampoco dándole prioridad a eso, ¿no? Entonces me parece que esa parte se requiere ahora en la nueva escuela mexicana, profundizaremos más al final del curso, pero es un intento de querer lograr algunas cosas, ¿no? Ahora el trabajo viene también con los maestros y cómo los maestros van a apropiarse esta nueva propuesta de escuela mexicana o de nueva escuela mexicana, este, para poderla concretar, para poderla llevar a las aulas, ¿no? Entonces ahí hay mucho trabajo todavía en términos eh, pedagógicos didácticos, diríamos, ¿no? Bien, ya te di un panorama muy amplio, muy grande. ¿Quieres comentar algo de la lectura? Primero la de Jesús Palacios para cerrar con el poema y ahorita comento algo del poema. No tuve oportunidad de leer todo, estaba leyendo Ajá. al principio, precisamente cuando menciona que estábamos en una crisis. Uh-huh. Y pues sí, me parece que es un tema que se sigue desde que lo escribió Jesús Palacios hasta la actualidad, de la multiplicidad de factores que involucran esa crisis. O sea, no Uh-huh. se habla de una crisis económica, educativa, sino de muchas cosas, social, de valores, de los nuevos modelos educativos que vienen, que reemplazan la tecnología. Hablar de una crisis en la educación implica muchísimas cosas.
Así es. Creo que eso es con lo que me quedo al principio que alcancé a leer. Muy bien. En esta semana procura terminar la introducción. Jesús Palacios, después de hablar de la crisis, dice, ha habido distintas ideas sobre cómo superar la crisis. Y él habla fundamentalmente de 4. La escuela nueva, ¿no? Todo lo que es Montessori, Pestalozzi, Freinet, ¿no? Que derivó de Rousseau, es una respuesta, de decir, la escuela tiene que cambiar y volvamos la educación activa, ¿no? Volvamos al individuo, al niño, ¿no? Al paidocentrismo, como se le llama, para que la escuela sea mejor. Esa es una tendencia filosófica, diríamos. La otra tendencia es una que le denomina antiautoritaria, perdón, que es una escuela cuyo eje es la libertad, educar para la libertad. Y en ella anota, por un lado, a una corriente de pensamiento francés que se llamó pedagogía antiautoritaria, precisamente, y a una escuela inglesa, Summerhill, que hablaba de la libertad extrema, ¿no? Entonces, Jesús Palacios dice, una respuesta fue la escuela nueva ante la crisis, otra respuesta fue la escuela libertaria antiautoritaria, otra respuesta es otra corriente de pensamiento francés que se llama pedagogía institucional, que habla de cómo las instituciones primero emergen para resolver problemas, pero luego las propias instituciones se burocratizan, se echan a perder y acaban convirtiéndose en algo contrario a lo que quisieron hacer, ¿no? Entonces, la pedagogía institucional es toda una corriente francesa. Está la corriente marxista, que es otra respuesta a la crisis, ¿no? Carlos Marx, Makarenko, Sujominsky, en el caso de China, el mismo Mao, que escribió varias cosas sobre la educación, en fin, ¿no? Toda una corriente que dice, ante la crisis de la educación, la respuesta es el marxismo, ¿no? Y cierra Jesús Palacios hablando dice él, hablemos de América Latina. Y entonces habla de Paulo Freire y de Iván Illich, los dos autores que ya había mencionado, ¿no? Paulo Freire con toda la idea de la pedagogía para tener conciencia, la alfabetización como práctica de la libertad, la idea del diálogo en educación, e Iván Illich que se va a centrar fundamentalmente en decir el mundo tiene que acabar con las escuelas, ¿no? Con la idea de los méritos, la idea de los diplomas, de los certificados, etcétera, ¿no? Te decía, Iván Illich y Freire trabajaron mucho tiempo juntos, se separaron, Iván Illich creó en México una escuela en Cuernavaca, Morelos, pero era muy curioso porque era una escuela que lo que intentaba era hacer ver a la gente que la escuela no valía nada, ¿no? O que no importaba. Entonces no daban títulos ni nada. En esa escuela se iba a aprender, pero no se iba a recibir ningún diploma ni nada. Entonces funcionó unos años, pero después en México y mucha gente decía, oye, pero yo quiero un papel, un diploma, en fin, y acabó cerrando la escuela de Iván Illich, ¿no? Pero se asentaron en Cuernavaca. Entonces también por ahí hay esa tradición, ¿no? Entonces todo eso plantea Jesús Palacios que fueron dando, y cada una de ellas se vuelve una corriente filosófica o de filosofía de la educación, intentando responder a la crisis, ¿no? Y al final de la introducción, bueno, Jesús Palacios nos dice, bueno, ¿y ahora qué queda? ¿Ahora de qué se va a tratar para la educación, no? Entonces, ya en el libro en sí, lo que va hablando es ya de cada una de estas corrientes y diferentes autores, ¿no? El libro vale la pena, en internet está completito, lo puedes bajar y si quieres ahí irlo leyendo poco a poco o leyendo las partes que te puedan interesar, porque son planteamientos que hoy en día siguen intentando dar respuesta a lo que está pasando en la escuela, ¿no? Los teóricos, los pedagogos, los maestros buscando respuestas, ¿y ahora qué hago, no? Ahorita, evidentemente, los problemas de las escuelas son muy prácticos. Ansiedad, estrés, acoso, el uso del celular y las tecnologías, ¿no? Es como lo que está prevaleciendo en las escuelas.
Y de repente ya los maestros no sabemos qué hacer ante eso, ¿no? Los alumnos utilizan el celular para grabarte, o si eres muy exigente, te acusan de acoso o te acusan de violencia, ¿no? Y entonces ya yo, cuando doy cursos para maestros, siempre las preguntas son, ¿y cómo hacemos ante eso, no? O sea, ya cualquier cosa puede ser usada en tu contra. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacer volver ver a la familia, a las autoridades educativas, que tenemos que cambiar los esquemas educativos si queremos realmente educar mejor a las nuevas generaciones? Porque así como vamos, pues prácticamente ya nadie va a querer decir nada, ¿no? Ni llamar la atención a nadie, ni nada, porque pues, te van a acusar de algo, ¿no? Yo he tenido alumnos con los que cuando difiero de algún asunto, no, hombre, o sea, me acusan de todo, intolerante y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil porque no hay posibilidad de diálogo. La escuela debería ser diálogo, pero se están cerrando las opciones porque se están como haciendo grupitos cada vez más fragmentados, de cada quien crea lo que quiere y ya no estamos arribando a cuestiones comunes, de acuerdo, ¿no? De decir, oye, pero esto está mejor, etcétera, ¿no? Este, las escuelas y los maestros están viviendo situaciones de agresión, de violencia, también, ¿no? Amenazas por parte de alumnos. Antes, cuando un alumno te iba a amenazar o decir algo, ¿no? Ahora no, ahora te rayan el coche, te esperan a la salida, te amenazan, ¿no? O los papás van y te golpean, ¿no? O sea, se está tornando una cuestión difícil para los maestros el ejercicio de ser docente. Y por otro lado, bueno, las condiciones económicas también cada vez son más paupérrimas para los maestros, ¿no? Tanto de públicas como de privadas. Entonces, claro, ya no es tan sencillo decir me dedico a la docencia y todo este ideal de la vocación, del sacrificio, pues se va perdiendo porque una realidad es muy cruda, ¿no? En México sigue manteniéndose este espíritu vasconcelista de llevar la cultura, todas las normales lo han preservado mucho. O sea, el normalismo mexicano es de una gran tradición pedagógica y ha logrado mantener en muchos espacios, y algunas normales más que otras, el, eso que llamamos normalismo, una vocación, un deseo de enseñar, no importa que no sea, me haga rico, pero voy a enseñar y voy a trabajar, ¿no? Las escuelas rurales, no se diga, las escuelas multigrado, las telesecundarias, o sea, son maestros que mis respetos, dicen en unas condiciones a veces muy complicadas y siguen enseñando, siguen queriendo enseñar, ¿no? Entonces, me parece que ahorita lo que sigue es, en términos de filosofía educativa, hacer un planteamiento que pueda generalizarse para que las autoridades educativas mejoren esas condiciones de los maestros, tanto en lo económico como en el ejercicio mismo de la profesión, ¿no? En la investigación que estamos realizando, estamos hablando mucho de la importancia precisamente de tener buenas condiciones, pero también de cómo recuperar el arte, la literatura, la cultura, para reducir la violencia, la agresión, ¿no? El acoso, y para que los jóvenes vuelvan a, a querer utilizar los recursos variados que hay y dejen a un lado el celular, las laptops y las computadoras. Hoy es muy frecuente ver cómo todo lo quieren resolver con Google, y sin embargo, escuelas como Harvard, por ejemplo, salió la noticia hace como 8 meses, 9 meses, Harvard ya está prohibiendo el uso de computadoras en los salones y de celulares, porque ya se dieron cuenta que es muy perjudicial, ¿no? En algunas escuelas de Estados Unidos también están prohibiendo que los alumnos usen celulares, laptops, computadoras en las clases, porque ya se dieron cuenta también de que se empezó a abusar de ellas y de que entonces los alumnos pues copian y pegan, ya no leen los libros, sino buscan ideas ahí en Wikipedia o lo que sea, pero sobre todo, y más ahora con la inteligencia artificial, ya no hacen las cosas.
Ya la inteligencia artificial te va a bajar a un trabajo que va a ser difícilmente rastreable y que te van a poder entregar y que tú estás calificando y creyendo que el alumno lo hizo, ¿no? Cuando ya pues nadie va a hacer, ¿no? No necesitan hacerlo. Es impresionante lo de la inteligencia artificial y lo que está pasando con ello, porque se pierde el control. Eso ya prácticamente es una aplicación que puedes tener en tu computadora, en tu celular. Yo tengo amigos que tienen o amigas que tienen ya la aplicación de la inteligencia artificial y no, hombre, o sea, escríbeme un poema de esto. Y les escriben. Y yo digo, no inventes, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas si los alumnos ya no son los que crean, los que hacen, los que producen, los que generan, ¿no? Si ya no saben ni escribir a mano, y no usan teclado, prácticamente no saben escribir, o tienen una letra espantosa. Me ha tocado, mi hija da clase en un bachillerato, y me ha tocado luego que me pide sustituirla porque tiene alguna cosa que hacer. Y cuando reviso los cuadernos de los alumnos, digo, no inventen, ya no escriben nada, o sea, la letra fea, espantosa, chiquita, ¿no? No se entiende nada. No, maestro, si quiere que entenderle, déjese lo paso a máquina. Pues no, pues es que escribir es todo un proceso mental, no es solo mover la mano, ¿no? En fin, todo esto está ahí, y si las políticas educativas del país no modifican parte de eso, como lo está haciendo Harvard, lo está haciendo algunos Estados Unidos, en Europa, en Asia, si no lo hacen así, evidentemente va a ir deteriorándose la educación en el país, ¿no? Japón, que es una potencia tecnológica, también en muchos espacios escolares no deja que se use tecnología. Primero hace que los alumnos aprendan, por ejemplo, creatividad. Primero sé creativo y ya después la tecnología va a potencializar tu creatividad y no al revés, ¿no? El otro día tuve un diálogo con un arquitecto y un ingeniero, profesores ambos, porque el ingeniero decía que cómo era posible que los alumnos de cuarto semestre de la carrera de ingeniería no supieran aplicar, hay una aplicación, ¿cómo se llama? El Mac, es una de diseño, no recuerdo el nombre. Y entonces le reclamaba al arquitecto, porque el arquitecto es el director de la carrera, ¿no? Entonces decía, es que no saben usarlo. Y el arquitecto le decía, es que antes de usarlo, lo que tienen que aprender a hacer es dibujar a mano, desarrollar sus habilidades. Y ahí estuvieron, ¿no? Cada uno defendiendo su postura. Yo me quedé pensando y dije, híjole, esto está pasando en todos los campos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la computadora tiene múltiples aplicaciones para muchas cosas, en diseño, en dibujo, en astronomía, no se diga, o sea, tú puedes consultar algunas aplicaciones astronómicas y te puede permitir ver el espacio, un eclipse o muchas cosas, ¿no? En fin, ¿qué es mejor? Decir, no, a ver, espérate, primero esto, o decir, sí, adelante, vámonos con la máquina y aprendamos ahí mismo sobre la marcha, ¿no? Esas son preguntas que tienen que ver con la filosofía educativa. ¿Hasta dónde la tecnología? ¿Qué cosas sí para los alumnos y los maestros? ¿Qué cosas no? Entonces ahí hay todo un debate y seguirá habiéndolo. Yo veía las discusiones en la Comunidad Europea sobre la inteligencia artificial y cómo intentan regular, las posturas de los empresarios tecnólogos y los políticos de la UNESCO y los políticos de los países, en fin, ¿no? Ponerse de acuerdo es algo complicado, ¿no? Bien, no sé si leíste el poema de Li Sí, es Jin, uno corto, encontré uno, pero se me hizo muy corto, nada más tiene cuatro, ¿cuatro versos? cuatro versos, ¿y es ese? Sí, a ver, te lo voy a enseñar aquí, a ver si se ve. ¿Sí lo ves ahí? Ajá, sí, sí, sí es el Bien, que leí. sí. De hecho, el libro, te comento, hace rato te decía, el I Ching es un libro oracular y sapiensal chino. Si te fijas, es casi tan grosso como una Biblia, ¿no? O más. Los chinos tienen la idea, bueno, este libro tiene miles de años,
y ha pasado de generación en generación su lectura, su estudio, su uso, y hoy en día se sigue usando en China y leyendo en China y estudiando. En Europa lo dio a conocer, aquí tengo el autor, espérame, Richard Wilhelm, es un sinólogo alemán que dio a conocer el I Ching a Europa, lo tradujo, explicó cómo funciona y toda la idea. Y en Europa pues, se volvió también moda, así como el yoga y otras prácticas. Leer el I Ching, en México y en español hay muchas traducciones del I Ching. Pero se vino más fuerte el boom porque Jung, el psicoanalista, se empezó a meter a estudiar símbolos chinos, símbolos hindúes, símbolos japoneses, y desarrolló toda una teoría sobre, sobre esas filosofías y cómo podían ayudar al psicoanálisis. Entonces Jung, de hecho, hace el prólogo de este libro. Eso hizo que entonces muchos otros investigadores, antropólogos, psicoanalistas, sociólogos, se pusieran a estudiar China, Japón, en estos libros, y otros, el libro del Tao, en fin, el budismo zen, en fin. La cuestión es esta, que en términos filosóficos, así como lo que te decía de Jesús Palacios, la idea de las escuelas es dar respuesta a la crisis de la educación, para el mundo chino, las crisis son puntos favorables para seguir creciendo humanamente. O sea, no como nosotros que vemos la crisis como algo malo y decir, ay, es que otra crisis. No, no. De hecho, para muchos ni siquiera cabría hablar de crisis, sino simplemente cambian las circunstancias, las situaciones. Porque los chinos, los japoneses, los hindús tienen la idea de que la liberación humana es personal, es espiritual, pero depende de ti, de tus acciones. Entonces no le puedes echar la culpa a nadie, ni al gobierno, ni a Dios, ni a tu mamá, ni a tu papá, de que por culpa de ellos a mí me va mal, ¿no? Esto es muy liberador, por un lado, porque si yo soy el responsable de mis actos y ya no le voy a echar la culpa a nadie, pues entonces yo tengo que cuidar qué hago, ¿no? En cambio, para nosotros y para el mundo occidental en general, estamos siempre buscando a quién echarle la culpa. Es que mi papá, es que mi mamá, es que el gobierno, es que los políticos, es que alguien tiene la culpa, es que Dios, ¿no? O sea, alguien tiene la culpa siempre, ¿no? Para los chinos no. Pero en ese no tener la culpa a alguien, es tu destino está escrito, pero la escritura de tu destino puede cambiar si tú cambias las cosas para que ese destino cambie. ¿Sí me explico? Entonces hay un juego dialéctico en ese sentido. Entonces, te voy a leer el poema. Por eso el poema dice, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, la ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. ¿A ti qué idea te da eso? Primero con la parte sobre el porvenir, me suena como es algo como lo que menciona, va a pasar, y es lo que ya está escrito. Y en este ir y venir en la senda del futuro que ya es recorrido, es precisamente regresar a nuestros antepasados.
ese ir y volver. Nuestra construcción futura está siempre cimentada sobre nuestros antepasados. Muy bien. Sí, y esta parte final dice, el futuro es como la flecha, o sea, cuando uno lanza una flecha, la flecha ya va en una dirección y va a llegar a un punto, ¿no? Pero dice Borges, pero en los intersticios está Dios que acecha. Es decir, tu destino puede cambiar, porque Dios puede hacer que esa flecha se desvíe, que esa flecha caiga antes. Entonces, volvemos a lo que te decía del pensamiento oriental. Hay un destino, está escrito, pero si yo hago cosas o dejo de hacer cosas, ese destino se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces, no es que ya esté prefigurado, depende de mis acciones, de mis actos. Y entonces, el papel de la libertad es muy fuerte. Yo soy libre, pero mi libertad depende de mí. Depende de mi preparación, de mi formación, de mis gustos, de mis prejuicios, de mis miedos. ¿Qué hago con todo eso? Algunos filósofos occidentales lo han planteado de esta manera. Por ejemplo, Fernando Savater dice que cuando el ser humano es libre, va a cargar el peso de la libertad, pero al mismo tiempo va a poder liberarse cada vez más. Para ello, dice Savater, la cuestión es ética. Hago o no hago, pero cada cosa que hago tiene una consecuencia. Erich Fromm escribió un libro de hecho sobre ello, El miedo a la libertad. Dice, el problema del hombre moderno es que somos libres, pero nos da miedo ser libres, porque ser libre implica que tú eres responsable de tus actos. Y como ya no le puedes echar la culpa a nadie, pues entonces tú eres el que va a pagar los platos, ¿no? Por decirlo así. Nietzsche ya decía que cuando matamos a Dios, dice Nietzsche, ahora es el hombre el responsable de todo su destino. Todas esas visiones del occidente nos hacen creer que ser libre es una carga, que ser libre es tener culpas, esto. En cambio, para el pensamiento oriental, ser libre es lo natural. Y como eres libre, si la riegas, la regaste y punto, te pasará algo. Si no la riegas y haces cosas buenas, lograrás la nirvana, la liberación, el cielo o el paraíso, lo que sea, ¿no? Pero no te angusties. En el mundo moderno nuestro hay tanta angustia y tanta ansiedad porque no sabemos qué hacer con esa libertad. ¿No? Somos libres de comer lo que querramos, pero nos alimentamos mal. Somos libres de hacer o no ejercicio. Somos libres de estudiar o no, de leer o no. Pero como no hay a quien echarle la culpa cuando no lo hacemos, y empieza a pesarnos a nosotros. Ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hago ejercicio? ¿Por qué no como bien? ¿Por qué no? Y en lugar de hacer, nos la pasamos quejándonos de lo que no hacemos. ¿No? Para el pensamiento oriental es, hazlo y ya. Y si no lo vas a hacer, pues tampoco te quejes, punto. Simplemente no lo hagas. ¿Me explico? Esto es un poco como la sabiduría de nuestros abuelos. Mi abuela nos decía a nosotros, si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Vive la vida y ya. Pero hemos ido perdiendo esa sabiduría antigua y por eso cargamos tanto y las nuevas generaciones cada vez más cargan tanta ansiedad, tanto quererse drogar, emborracharse, porque no encuentran los puntos de anclaje en donde digan, quiero para mi vida esto y hacerlo. Por eso a mí me interesa mucho recuperar tanto de Mesoamérica como del Oriente y empezar a ver que hay otras opciones de vivir este mundo, de pensar este mundo.
Y cada vez me convenzo más de que la parte espiritual es importante, o es muy importante, sin que lo espiritual signifique necesariamente creer en un Dios, o en dioses, o profesar una religión, sino en que tu interior tenga la fortaleza suficiente para responder ante lo que tu vida te pone delante, ¿no? Entonces, ello implica precisamente un trabajo con uno mismo. Que me gusta, que no me gusta. Si leo y lo disfruto, qué bien, y si no leo y no me importa, pues no pasa nada. Si me gusta el cine, el teatro, la música, o si no hago nada, si no hago ejercicio, si lo hago, simplemente fluyes en la vida. El problema es que cargamos la culpa, ¿no? Cuando viene cada cambio de año, tú te das cuenta, un montón de gente, hagamos deseos, ¿no? Los deseos del próximo año, ¿no? Voy a hacer ejercicio, voy a comer menos, voy a cuidarme más, ¿no? Y pasan 2, 3 meses, uno se olvida de todo eso, deja los tenis, deja de ir al gimnasio, deja de hacer lo que había dicho que iba a hacer, hasta el siguiente año, ¿no? Y así nos la pasamos, ¿no? Los orientales no, los orientales simplemente hacen, como los indígenas mesoamericanos de México, ¿no? Hacen, se levantan a trabajar, se levantan a cosechar, si no hay buena cosecha, pues le empiezan a dedicarse a otra cosa, empiezan a buscarle, migran, pero hacen algo. La sociedad moderna mexicana, sobre todo la más escolarizada, cada vez padece más estas crisis de angustia, de ansiedad y demás, porque perdió precisamente esa raíz cultural del hacer y nos la pasamos como especulando, teorizando, ¿no? O culpando, ¿no? Y entonces no logramos establecer pautas de decir lo fundamental en la vida del ser humano es la actuación, la acción y las consecuencias de lo que hagamos, ¿no? Porque evidentemente si digo yo voy a robarme una moto y me agarran y me meten a la cárcel, pues en lugar de quejarme y, ay, ¿por qué la robé? Pues ya, o sea, paga la pena y punto, ¿no? Eso es parte del asunto. Y eso es parte de lo que tiene que ver con la filosofía educativa. Entonces, cuando en el I Ching Borges habla precisamente de esta flecha y de este destino y de esto que está escrito, sí, pero siempre habrá algo que lo pueda mover, que lo pueda cambiar. Y ese algo que lo cambia, eres tú, o es Dios si crees en Dios, ¿no? O la divinidad, o el destino, o las estrellas, según lo que crea cada quien. Pero siempre hay un algo que va a hacer que cambie tu vida, ¿no? La cuestión es no cargues culpas porque cambie tu vida o porque sea como sea, ¿sí? Y al no cargar culpas, evidentemente la angustia, la ansiedad, el alcoholismo, todas estas enfermedades, paros cardíacos y demás, se reducen porque todo eso se vuelve una carga mental, ¿no? Y es lo que va afectando poco a poco la salud. Por eso ahora se habla mucho de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Estamos enfermos, pero porque nuestra mente está enferma de pensar y culpar y etcétera, etcétera, ¿no? Estar creando fantasmas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dudas, preguntas. No, doctor, todo muy bien, muy claro. Bien, yo creo que le dejamos aquí, aprovechando, bueno, que no estuvimos los dos. Esperemos que para la siguiente sesión ingresen sus compañeros.